Buenas noches, mi nombre es Verónica Esperanza Aguilar Zúñiga, soy estudiante del séptimo semestre de la licenciatura de Derecho y el día de hoy les voy a hablar del sistema conflictual tradicional dentro del ámbito del derecho internacional privado. El sistema conflictual tradicional es un enfoque del ámbito del derecho tradicional privado que ha utilizado durante mucho tiempo para resolver conflictos de leyes en casos que involucran elementos internacionales, como disputas legales en las que se cruzan jurisdicciones o sistemas legales de diferentes países. El sistema conflictual tradicional se basa en una serie de reglas que se utilizan para determinar cuál es la ley aplicable en cada caso. Estas reglas, como comúnmente también son conocidas como principios, y a continuación voy a explicar lo más relevante desde mi punto de vista. El primero es el de territorialidad, el cual consiste en que la ley del lugar o jurisdicción donde ocurren los hechos a menudo se considera la ley aplicable para resolver el conflicto. Esto significa que, en casos legales, la ley del país donde se produjo el evento o el contrato generalmente se aplica para resolver el asunto. Otro de ellos es la nacionalidad. Este consiste en que la ley del país de nacionalidad de una persona puede ser relevante para determinar cuestiones legales, como por ejemplo la capacidad para celebrar contratos, su capacidad para heredar bienes. Además de las anteriores mencionadas, también se debe tener en cuenta la autonomía de la voluntad. Bajo el sistema conflictual tradicional, en ciertos casos, las partes involucradas pueden acordar qué ley regirá su relación contractual o asunto legal. Es decir, como el mismo nombre lo indica, las partes involucradas tienen la autonomía de decidir conforme a su voluntad. Es importante comentar que el derecho internacional privado ha evolucionado con el tiempo y en la actualidad muchos países han adoptado enfoques más modernos y flexibles, como las normas de conflicto más cercanas a los intereses de las partes o el respeto de los derechos fundamentales. Estos enfoques modernos han logrado un equilibrio entre la certeza y la justicia legal en situaciones fronterizas. Todo esto nos lleva a un sistema contemporáneo del cual hablaré a continuación. El origen de las tendencias modernas durante el siglo XIX se dan dos planteamientos importantes que fueron precursores de las tendencias modernas. El primero consiste en que a partir de situaciones concretas se derivan ciertas características para determinar normas jurídicas que son aplicables. El segundo, que tiene por objeto determinar el ámbito de aplicación de las normas jurídicas. Existen diferentes doctrinas que se relacionan con lo anterior y comentaré algunas. La doctrina del estatuto personal consiste en lo mismo que de la nacionalidad mencionada anteriormente, ya que se enfoca justamente en la nacionalidad de las partes involucradas en el conflicto. La ley del país de la nacionalidad de una persona es la que se aplica a asuntos relacionados con su estado civil, como el matrimonio, el divorcio y la capacidad legal. Especialmente son relevantes en asuntos familiares y asuntos civiles. La siguiente es la doctrina de la ley del lugar. Consiste en el mismo que de la territorialidad, también ya mencionada. Esta doctrina de la ley del lugar es donde ocurre el evento o el lugar donde se sitúa el bien raíz para resolver el conflicto. Por ejemplo, la ley del lugar donde se celebra un contrato o donde ocurre un accidente podría ser la ley aplicable. La doctrina de la autonomía de la voluntad, como ya mencionamos de igual manera, en cuanto a las partes pueden acordar voluntariamente que la ley regirá su relación contractual, siempre que no convenga a los principios fundamentales del orden público. La doctrina del cumplimiento del lugar es especialmente relevante en asuntos contractuales y comerciales, que como su nombre lo indica, se resolverá en el lugar en el cual haya sido cumplido el acto jurídico pactado. La doctrina de la protección de intereses se busca determinar cuál es la mejor que protege los intereses de las partes en lugar de basarse en los criterios territoriales o de nacionalidad, algo así como el principio pro persona. La doctrina de la armonización del derecho internacional privado unificado. En un mundo cada vez más globalizado, esta tendencia existe hacia la armonización de leyes
y la creación de las reglas del derecho internacional privado unificadas. Por ejemplo, estos son las convenciones internacionales que buscan establecer normas comunes en áreas como contratos, sucesiones, derechos de familia, y que a pesar de llevar un gran avance, desde mi opinión, falta mucho camino que recorrer para llegar a una unificación total global. La doctrina de derechos humanos en el derecho internacional privado busca garantizar que las leyes aplicadas en situaciones internacionales respeten los derechos fundamentales de las personas independientemente de la jurisdicción donde se aplique. Aquí, desde mi punto de vista, también es algo parecido al principio de pro persona o el principio de pro persona aplicado. En conclusión a lo anterior, opino que hay mucho por hacer en el tema de derecho internacional privado. En este tema tiene uno que adentrarse mucho en la doctrina, en los antecedentes y sobre todo cómo se maneja en la praxis actual, ya que desde mi punto de vista la mejor manera de acercarte a esta rama tan interesante del derecho es estudiar casos reales que son que ya están resueltos y así poder pues tener más cercanía y acceso a la información con este tema tan interesante. Gracias.